bien, lo que vamos a hacer es realizar el ejercicio del ejemplo muestra para que después de este live ustedes puedan decir que aprendieron algo de Dynamo, ¿no? Entonces en este vamos a crear una cubierta con familia paramétrica adaptativa y este es el resultado que ustedes están viendo. Tenemos que pueden descargar los archivos ejemplos dentro de la descripción del live. Entonces, por ejemplo, si me voy a los archivos de trabajo dentro de la descripción del live, podemos ver que vamos a tener esos archivos y que vamos a poderlos descargar. Estos son los que vamos a estar utilizando para el ejercicio. No se requiere ningún conocimiento de Dynamo. Y una vez que los tengan descargados, pues estos son los archivos que van a estar teniendo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar el video para que puedan ver cuál es el ejercicio que estamos realizando. Y sin más, vamos a lanzarlo. Creo que ya sé. Ok, bueno, miren, lo que vamos a hacer ahora es que lo voy a hacer en vivo. Voy a abrir Revit 2021 y vamos a hacerlo en el live. Perfecto. Entonces recuerden que tengo mi carpeta. En mi carpeta aquí es donde voy a obtener esa información. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a irme a modelos. Voy a copiar la liga de mi carpeta. Después lo que voy a hacer es utilizar la carpa inicio. Sí, Revitero, lo puedes hacer igual en Revit 2020. Únicamente aquí lo que tendremos que hacer, voy a mostrar lo que estaba en el video. Generé 4 planos de referencia para poder generar en este caso una superficie para mi cubierta. Voy a activar mi masa y emplazamiento. Y esa es la cubierta que están viendo. Entonces, en caso de que ustedes tengan una versión anterior, pues obviamente no les va a abrir porque es una versión nueva y ya saben que Revit tiene ese problema que no abre versiones anteriores. Todo lo que seguiría hacer es crear planos de referencia. Miren, voy a utilizar la opción de plano de referencia. Creo un plano de referencia y creo otro plano de referencia. Entonces, lo importante de esto es que hay que nombrarlos. Entonces le voy a poner 1, por ejemplo, ahorita porque los voy a borrar. Y le voy a poner 2. Entonces voy a tener esta opción. Una vez que tengo esto, pues mi orientación de los planos de referencia me va a servir utilizar el oeste o el este. En este caso voy a utilizar el oeste. Entonces me voy a ir a la elevación oeste. Voy a ocultar esta cosa con EH. Y por ejemplo, lo que tendría que hacer ahora es irme a crear una plaza de emplazamiento nueva, sobre todo para aquellos que tienen otra versión de Revit puedan seguirnos. Entonces voy a ponerle carpa 2, por ejemplo. Me voy a ir a plano de referencia, le voy a ir a set, en este caso a asignar, y voy a seleccionar el plano de referencia 1. Lo voy a hacer de forma sencilla, entonces voy a generar una curva. Ahí está. Listo. Termino y después vuelvo a colocar en set el plano de referencia 2. Le doy OK. Y ahora voy a colocar un spline, ¿no? Entonces es lo mismo en 2020 y 2021, ¿no? Entonces puedo generar diferentes puntos y listo. Una vez que los tengo, me puedo ir con control sostenido a seleccionar mis 2 o mis 3 elementos que tengo. Y una vez que los tengo seleccionados a los dos, le voy a dar la opción de crear forma. De esta manera, una vez que le doy a aceptar, voy a tener mi cubierta, ¿no? Esto es la opción en caso de que no tuvieran la cubierta. Listo, entonces una vez que tengan la cubierta, pues vamos a poder continuar. Voy a dejarles unos minutos para que puedan hacerlo si quieren, y mientras voy a estar respondiendo las preguntas que llegan a tener. Entonces
Vamos a responder las preguntas. Bueno, una vez que ya tenemos eso, la cobertura. Bueno, la cobertura, acuérdense, es bastante sencillo. Los planos de referencia, estos son muy importantes que tengamos que crearlos. Nos vamos a la vista que nos va a servir de referencia, en este caso el west, que es el oeste. Y una vez que estamos aquí, vamos a irnos a masa y emplazamiento. En este caso el 2021 no cambia para las novedades. Voy a ponerle carpa 1. Y dentro de aquí del plano de trabajo, voy a darle en set y voy a seleccionar los planos, los nombres de los planos de referencia que estoy o que creé. Le doy OK. Me permite dibujar, en este caso, un arco. Puedo dibujar un arco. Le doy Escape. Y ahora voy a escoger otro plano de trabajo, que es el otro que me va a servir para generar el secundario. Voy a darle en el plano 2 y voy a generar el spline, por ejemplo, ¿no? El spline me permite dibujar diferentes curvas, algo así. Una vez que lo tengo, me voy a la vista en 3D. Con control sostenido le doy clic para seleccionar a los dos elementos. Y una vez que tengo seleccionado los dos elementos, me voy a crear forma. Le doy OK. Y una vez que está terminado, le doy finalizar. Y como pueden ver, ahí está la masa que vamos a utilizar de cubierta. Después, una vez que tengamos nuestra cubierta, nos vamos a ir a masa y emplazamiento. Perdón, nos vamos a ir a gestión, a Manage. Y dentro de Manage nos vamos a ir a Dynamo, a programación visual y Dynamo. Le vamos a dar clic en Dynamo y se nos va a abrir una nueva pestaña. Lo más seguro es que a ustedes les va a aparecer una página de inicio en donde, si por primera vez abren Dynamo, va a decir que si aceptan los términos y condiciones. Entonces ustedes lo que tendrían que decirles es que sí o que no, dependiendo de, bueno, de lo que ustedes decidan. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a paquetes, a package. Nos vamos a ir a gestionar, primero a buscar un paquete. Y vamos a cargar un paquete cualquiera. En este caso voy a cargar Bumblebee, que se escribe así, Bumblebee. Y una vez que lo tengo aquí, le voy a dar clic en instalar versión. Le voy a decir que sí estoy seguro que quiero instalarlo. Y le voy a decir que sí acepto que tenga Python Script. Esto lo hice solamente para que me permita manejar la ruta en donde voy a meter mi paquete. Entonces, una vez que está instalado, me voy a ir nuevamente a paquetes. Y dentro de paquetes me voy a ir a gestionar paquetes. Y van a estar todos esos paquetes que vienen cargados o que ya cargamos, que son de terceras personas. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es que con clic izquierdo me voy a ir a la opción de mostrar dirección de carpeta. En este caso, mostrar directorio principal. Le voy a dar clic izquierdo y me va a salir una ventana en donde se encuentra ese paquete. Me voy a ir a una carpeta atrás, a package. Y dentro de package, lo que voy a hacer es que voy a pegar el archivo del live que se llama Lomboch. Entonces voy a dar control C o copiar y lo voy a pegar aquí. Le voy a dar pegar. ¿Sí? Una vez que lo tengamos pegado, lo que vamos a hacer es cerrarlo. Y vamos a cerrar Dynamo para como reiniciar lo que hicimos. Lo vamos a volver a abrir. Y listo, ya lo tenemos configurado. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el archivo que se llama carpeta inicio. Entonces nos vamos a abrir. Y aquí tenemos paneles carpa inicio. Le vamos a decir aquí. Es importante ponerle en modo manual por el momento. Y vamos a tener esta interfaz. Tenemos por un lado nuestras librerías que vienen por defecto, que son como
todos estos que ya creó Autodesk para poder utilizarlo, y tenemos los terceros, que son los paquetes que nosotros cargamos. La forma en que cargué Longbox es completamente diferente a las otras. Si se fijaron, cargamos un paquete, en este caso cargamos Bumblebee, y se cargó de forma muy sencilla. Sin embargo, Longbox tiene como una particularidad, ¿no? Esto lo van a ver más adelante en el curso sin ningún problema y van a poder entender. Ahora nos acercamos y vemos las notas. Si se fijan, yo tengo un estándar gráfico que me va a ayudar a generar mejor mi proyecto. Tenemos cuáles son las limitaciones conocidas. Entonces, para empezar, pues nuestras limitaciones es que es una familia paramétrica adaptativa que tiene 4 puntos. Entonces, después vamos a confirmar que es cierto, y para eso vamos a cargar nuestra familia de 4 puntos. Entonces nos vamos y agarramos con clic izquierdo sostenido y lo colocamos dentro de nuestro proyecto. Entonces vamos a dar un clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics. Entonces, como pueden ver, tenemos una familia de 4 puntos, por lo que únicamente para este script que estamos haciendo va a funcionar para una familia paramétrica adaptativa de 4 puntos. Si me voy a la opción de editar, vamos a ver que esta es una familia paramétrica adaptativa. Esto es como un objeto final, ¿no? Este es un elemento adaptativo que utiliza estos 4 puntos de inserción para poder colocarse. Entonces, listo. Una vez que sé cómo funciona esta familia, pues ya entiendo un poco más lo que dice acá el script como limitaciones. Mis limitaciones es que únicamente este script va a funcionar con familias de inserción de 4.